One Piece es una serie increíble, muy larga y por supuesto con muchísimos misterios, y va de la mano con una comunidad totalmente inmensa y que también está muy metida en todo el tema de One Piece. Y es por esto mismo que cada día, cada capítulo, con cada cosa que sale de One Piece salen 900 teorías de cada cosa, y ya sabéis que en este canal hemos comentado un montón. Pero como en todo hay teorías que son muy buenas, que son muy creíbles, que es muy probable que pasen, y también hay teorías que son una completa fumada, que es muy improbable que pasen, pero incluso alguno tiene alguna cosilla ahí en la cabeza que dice, ¿y si sí que tú y yo sabemos que no va a pasar, pero que en el fondo de tu cabeza piensas, oye, ¿y si sí? ¿Qué pasa? Vamos, lo que se denomina como una teoría loca o una teoría porro. Y es por eso mismo que en el día de hoy te traigo 20 teorías locas o 20 teorías porro de One Piece. Como ya sabéis, esta clase de vídeos que son muy largos llevan muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un like y una suscripción y que me comentes abajo alguna teoría fumada que tú tengas. No hace falta que me la desarrolles muchísimo, por ejemplo me puedes poner, oye, pues Roger está vivo. Incluso si la teoría no es tuya y la has escuchado por ahí y te parece una fumada, déjamelo en los comentarios. Y también recordar que todas las personas que hayan realizado alguna donación a través del link que tenéis en el comentario fijado de PayPal serán saludadas y mencionadas en los siguientes vídeos. Así que ya sabéis, muchísimas gracias por las donaciones, esto apoya muchísimo tanto al canal como a mí. Y ahora sí me callo y empecemos con el vídeo. Es que es una teoría que habla del Haki del Conquistador o Haki del Rey para otras personas, como queráis verlo. Bien, el Haki del Conquistador, desde que se nos planteó en la serie, se nos estableció como algo muy potente, como algo muy interesante. Hemos visto que últimamente, en los últimos arcos, sobre todo en el arco de Wano que me la agarras con la mano, hemos visto que ha aumentado muchísimo su importancia y sobre todo su poder en lo que refiere a combate puro y duro. Y también hemos visto que parece ser que pueden cerrar algunos misterios. Una de las claves más potentes acerca de lo que es el Haki del Conquistador es que esto se supone que es algo que tú obtienes de nacimiento. Quiero decir, cuando un niño nace, directamente ese niño puede tener o no tener Haki del Conquistador. Si esa persona nace con un Haki del Conquistador, es probable que tras un entrenamiento o un momento de locura en el que tenga que desatar su mayor potencial, pueda activar el Haki del Conquistador. Pero si esa persona nace sin Haki del Conquistador, da igual lo que entrene, da igual por los momentos que pase, que nunca va a ser capaz de despertarlo. Como digo, esto es la información oficial que se nos ha dado en el manga de One Piece, en todos los documentos y todo así. Bien, pues ¿qué os parece si os digo que esta información para mí es completamente falsa? Y es que yo no me la creo, lo siento, pero yo no me la creo. Voy a comentaros un poco mi teoría. Mi teoría es que todos los humanos que habitan en One Piece, e incluso te diría que alguna que otra criatura, tienen Haki del Conquistador. Quiero decir, pueden tener la capacidad de obtenerlo, más bien. Me explico, quiero decir que para mí, si nacen 100 niños, esos 100 niños pueden tener la capacidad o la oportunidad de despertar el Haki del Conquistador. Ahora voy a explicaros un poco por qué. Pongamos el ejemplo de los 100 niños. Esos 100 niños sabemos que si entrenan lo suficiente van a poder despertar tanto el Haki de armamento como el Haki de visión, que esto es algo que se supone que se nos ha dicho en One Piece y que con entrenamiento estos dos Hakis se pueden despertar, ya sea más o menos entrenamiento y dependiendo de tu linaje, de tu talento, de tu potencial y de todas esas cosas. Bien, hasta aquí estamos claros, pero se supone que el tercer Haki, el Haki del Conquistador, es algo que se elige obviamente pues al azar en tu nacimiento y que creo que eran uno de cada millón de personas o de cada 100.000 personas o algo así, era una barbaridad. Bien, de hecho lo acabo de mirar y pone que es uno de cada varios millones, o sea que bueno, ahí estaría al lado. La cosa es, según yo, todo el mundo lo tiene. Según yo, todo el mundo tiene la capacidad de despertarlo. Y algunos diréis, bueno, ¿por qué? Bien, porque según yo lo veo, esto no me acaba de encajar en la serie. Quiero decir, no entiendo exactamente qué tipo de diferencia tiene que haber en un cuerpo o en otro para que se pueda activar el Haki del Conquistador o no. Quiero decir, el Haki de armamento, el Haki de visión lo puede despertar cualquier persona independientemente de su raza, independientemente de su forma, independientemente de su género, independientemente de su potencial, simplemente si es capaz de entrenarlo. Son Hakis que digamos están abiertos para todo el mundo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué con el Haki del Conquistador pasa distinto? Y es que me he puesto a pensar y no tiene sentido. Quiero decir, el Haki no es nada más que la manifestación de tu propia voluntad. Así que,
no debería tener ningún sentido que se manifieste en una persona o no directamente desde el nacimiento. Para mí tendría mucho más sentido que cualquier tipo de persona pudiera tenerlo y, según yo, a base de cierto entrenamiento y sobre todo de la personalidad y tipo de voluntad que tengas, ahí sí que puedas ser capaz de despertarlo. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si pusiéramos esos 100 niños que según yo de nacimiento pueden llegar a obtener el Haki del Conquistador y les pusiéramos a seguir un entrenamiento estricto para que lo consiguieran, digamos, activar de alguna manera, creo que habría gente que sí que lo conseguiría mucho más allá de si lo han tenido de nacimiento o no. Igual de esos 100 niños solo conseguirían hacerlo 50, porque creo que es un haki más difícil de llegar que a los otros dos, porque al fin y al cabo, según yo, magnifica otra parte de la voluntad que para mí es el tipo de voluntad que tienes y la conciencia y la fuerza que tú tienes en esta, pero al final se podría despertar. Y es que según yo lo veo, el haki del Conquistador no es nada más que una voluntad tan fuerte con la que puedas, digamos, intentar conquistar alguna cosa o algún objetivo. Quiero decir, que tengas una voluntad tan férrea y tan fuerte que tú tengas en tu mente que quieres conseguir algo y que vas a hacer lo posible por conseguirlo. Esto para mí explicaría por qué ciertos personajes de la obra han conseguido tenerlo, y es que la mayoría están relacionados a una voluntad fuerte o unas ganas muy intensas de conseguir un sueño, y también obviamente pues porque esas personas habrán tenido ese talento o habrán tenido ese entrenamiento para conseguirlo. Pongamos un ejemplo, poneros que yo estoy en el mundo de One Piece, que yo he nacido, ya tengo mis dos hakis activos, que son el de visión y el de armamento, me parece perfecto, pero de esta manera no tengo todavía lo que es el tercer haki, no tengo el haki del Conquistador, pero yo en un momento de mi vida decido cambiar un poco mi personalidad, empiezo a ver la vida con otros ojos, y por ejemplo, pongamos que quiero ser campeón de boxeo. Poneros que quiero ser campeón de boxeo en el mundo de One Piece y que empiezo a entrenar mis puñetazos día y noche, reventándome, entrenando muchísimo más que nadie, haciendo sacrificios inhumanos para intentar llegar de alguna manera a ser ese campeón, pues es probable que gracias a mi voluntad de querer conquistar ese objetivo que requiere un esfuerzo físico y que requiere un esfuerzo totalmente de poder, pues pueda llegar a activar ese haki del Conquistador según yo. Y alguno me va a decir, seguro que me vais a decir esto, Zeira, entonces ¿por qué lo ha despertado tan poca gente? Bien, yo creo que esto, como digo, es por varios factores. El primero de todo, obviamente, la voluntad y el talento. Creo que a día de hoy, según lo que se conoce en One Piece, que no se puede despertar el haki del Conquistador por mucho que lo entrenes, que es como un poco aleatorio, creo que esto ha reducido muchísimo las personas que pueden tenerlo o no, y que creo que solamente lo han tenido aquellas con un talento sobrehumano, como pueden ser pues Luffy, como puede ser el mismo Shanks o como puede ser el mismo Roger. Gente que tienen un talento inhumano, gente que han tenido un entrenamiento muy bueno y que de alguna u otra manera pues han conseguido llegar a despertar este haki del Conquistador. Esto, según yo, creo que es un rumor que está esparcido por el gobierno mundial para intentar no negar la existencia del haki del Conquistador, que saben que es imposible, pero que de alguna u otra manera el gobierno mundial se ha encargado de fomentar que esto es completamente aleatorio y tal y no sé qué, pues para reducir, digamos, la mayoría de usuarios del haki del Conquistador, porque saben que esto va ligado a un poder que es totalmente una locura. Así que yo personalmente creo que el haki del Conquistador debería estar presente en todas y cada una de las personas de un inicio, que luego puedes despertarlo o no, porque es un haki que varía muchísimo, que es muy difícil de controlar, que tienes que llegar a poder usarlo, que tienes que tener una voluntad muy concreta para poder activarlo, pero según yo tiene mucho sentido que esto pueda ser de nacimiento, y es que, como digo, no encuentro una explicación lógica para pensar por qué el haki del Conquistador sí que es de nacimiento y no el de armamento ni el de visión. Es que no lo entiendo, o sea, no existe ninguna cosa para pensar esto, y de hecho tampoco encuentro ninguna similitud, ni ningún rasgo, ni ninguna característica que se asemeje entre todos los personajes que tienen el haki del Conquistador. No hay una cosa en común que diga, oye, pues puedo sacar esto de aquí. No, parece literalmente hecho de alguna manera completamente aleatoria y no encuentro una explicación. Y Oda normalmente no creo que ponga este power up sin ninguna explicación de ala, pues te ha tocado por lotería ser fuerte o no serlo. No, yo personalmente creo que esto sí que se puede llegar a entrenar y sí que se puede llegar a despertar de alguna manera.
Ya sé que es una teoría loquísima porque estoy yendo literalmente contra el canon de la obra, pero bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de la teoría y vamos con la siguiente. Vamos con la segunda teoría, y es que esta es otra vez de cosecha propia. Quería dedicarle un vídeo, pero he preferido meterla aquí porque de verdad es una idea de olla muy grande, y es una teoría hablando del personaje de Big Mom. Y es que, bueno, para empezar, yo creo que Big Mom y Kaido están vivos. Esto te lo dejo aquí, yo no tiene nada que ver con la teoría, pero bueno, yo te lo dejo porque creo que están vivos. Déjame en los comentarios qué piensas tú. Vale, bien, vamos a ir con este personaje. Este personaje es un personaje curioso, es un personaje extraño, es un personaje peculiar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, cuando vemos su flashback, vemos que hay cosas raras. Vemos que hay cosas como que no tienen muchísimo sentido, me refiero. Veamos que Big Mom desde niña pues ya era gigante, pero gigante, gigante. Y los padres eran normales, eran pues humanos normales de toda la vida, en plan con una altura normal, con una altura media, con una estatura ahí, sí, de tamaño medio. Y que pues no tenía mucho sentido que Big Mom fuera literalmente 3 veces o 4 ellos. O sea, no acababas de encontrar el porqué, la explicación a esto. Y bueno, resulta que los padres dejan a Big Mom en la isla de los gigantes, tal, se van. Y también, bueno, pues vemos que Big Mom tenía un pequeñito problema con el dulce, un pequeño problema con la comida, y es que a veces le pegaban las punzadas de hambre, quería comer algo dulce en concreto, porque siempre es algo dulce, le pega por comer algo y ya se vuelve loca y empieza a devorar todo lo que pilla hasta que come lo que quiere y ya se activa. De hecho, pues ya le pasó con Madre Caramel, los niños y, bueno, una escena bastante turbia y turbulenta, sí, rara, la verdad. Pero bueno, estas son características de Big Mom que en un principio no tienen explicación en la obra. O sea, no se ha dado una explicación lógica de por qué los padres tienen esa altura, de por qué Big Mom es tan grande y por qué tiene estas punzadas de hambre. Y es que yo me he puesto a pensar y digo, hostia, estas características ya las hemos visto en One Piece. Gente más grande del tamaño normal, gente que tiene problemas con el dulce, gente que se vuelve loca cuando no tiene ese dulce que necesitan en ese momento. Esto me suena de algo. ¿De qué puede ser que me suene? Efectivamente. Ahora vendría cuando os digo de qué me suena, pero primero os cuento un poco la teoría para dejaros ahí un poco con la intriga. Y es que creo que a Big Mom la crearon. Creo que Big Mom no es Big Mom natural. Digamos que Big Mom no nació así. Big Mom le hicieron algo y, bueno, alteraron su cuerpo o algo y le provocaron todo esto. Vais a ver a lo que me refiero. Como os he dicho, hay un sitio en la obra que todo el mundo hemos visto, que todo el mundo nos acordamos perfectamente y que es muy similar a lo de Big Mom. Y es en Punjab, los niños que estaban en proceso de experimento de la gigantificación. Y es que si recordamos, todos aquellos niños eran niños que eran de un tamaño normal, que más tarde los fueron experimentando para volverlos gigantes. ¿Y con qué los hacían gigantes? Con una droga que les suministraba Caesar a través de un caramelo. Y es que a través de este caramelo, que era pues como una droga para ellos y que les hacía tener ganas de consumirla todo el rato para tenerlos controlados y tal, básicamente los volvieron drogadictos. Muy bien metida esa trama en One Piece, por cierto, infravalorada. Y luego, gracias a este caramelo, les metían como unas sustancias que hacían que su cuerpo, pues bueno, fuera creciendo, se fuera haciendo más grande y que, bueno, pues tuvieran su ejército de gigantes controlados por la droga. Bien, pues en referencia a este arco, en el arco de Whole Cake te diría que es, y si no es el de Punjab, no lo recuerdo bien, pero diría que es Whole Cake, Caesar menciona que no es la primera vez que alguien ha intentado ya crear este experimento de la gigantificación, que el gobierno mundial lleva años intentando crear un ejército de gigantes, porque bueno, se nos dice que si alguien tuviera todo el poder de los gigantes de Elbaf, podría ser el rey de los piratas, y claro, imagínate este poder en manos del gobierno mundial. Tontos no son, les interesa, y que llevan años intentando crearlo. Y es que aquí yo os comento una cosa. Viendo que Big Mom de niña era muy grande, tenía un problema con el dulce y que se asemeja muchísimo a los niños de Punjab, vosotros veis mucha locura que Big Mom sea un experimento previamente creado, ya sea por el gobierno mundial, ya sea por algún científico loco, ya sea por sus propios padres, que yo que sé si eran científicos o lo que sea. Vosotros, del 1 al 10, ¿qué tantas posibilidades le veis? Quiero decir, yo lo veo bastante probable. Y lo único que me deja así un poquito raro es que el pasado de Big Mom a mí me parece que necesita como una segunda vuelta con ciertas cosas. A lo que voy es, bueno, vemos que Big Mom se parece mucho a los niños estos,
es grande, tiene problemas con el dulce, no tiene relación, digamos, con los padres en cuanto a tamaño, parece como que está hiper perdida, también era muy poderosa, dato importante, que quizás esto puede haber sido también algún tipo de creación o algo por el estilo. Vimos que esta enfermedad le duró toda la vida, pero toda la vida. Y yo aquí os pregunto algo, ¿recordáis perfectamente a algunos miembros del CP0, como el tío que llevaba la máscara con un palo y todo esto? Pues estos niños muy probablemente fueran dos niños que estaban con Big Mom cuando era, digamos, ella niña y cuando se comió a los niños. Si recordamos, miraré de poneros el panel en pantalla, si lo tengo, que creo que sí. Vemos que hay dos niños que eran idénticos a esos agentes del CP0. Yo cuando vi esto dije, vale, está claro que son estos dos, para mí tiene muchísimo sentido, pues entonces esto tiene que hablarse en el arco de Wano y tenemos que tener una segunda vuelta y probablemente pues algo relacionado con Big Mom se destape. Porque quiero decir, ¿por qué Oda metería que estos dos chavales han sobrevivido allí, que iban a ser, digamos, agentes del CP0 en un futuro y todo el tema? ¿Para qué ibas a hacer todo esto y meterlos con Big Mom en el mismo arco si no ibas a darles desarrollo? Ya sabemos que luego Wano cerró de la manera que cerró, pues porque a Oda le entraron las prisas a última hora o no sé qué, y se dejó muchas cosas sin hacer. Y para mí esta era una de ellas. A lo que me refiero es que me da la impresión de que Oda tenía pensado un segundo pasado para Big Mom o tenía pensada una segunda vuelta para explicar cosas. Por ejemplo, creo que hubiera estado bien que estos agentes del CP0 le hubieran explicado a Big Mom lo que pasó con Madre Caramel y los niños, ya que ellos en teoría pues habrían escapado o lo habrían visto de alguna manera y tal, y se habrían enterado de lo que pasó con Big Mom y pues podrían explicárselo a ella misma y que ella lo entendiera. También estaría bien que de alguna manera, al haberles explicado esto, quizás de alguna u otra manera se hubieran enterado a través de parte del gobierno o lo que sea, de dónde viene Big Mom, explicando un poco las punzadas de hambre, explicando el gigantismo y teniendo quizás, según mi antigua teoría, porque ahora ya pues no sé qué va a pasar con Big Mom, pero bueno, quiero pensar que puede pasar todavía, aunque está difícil, quizás teniendo a Big Mom como aliada contra el gobierno mundial en una hipotética guerra final, simplemente por haberle destrozado la vida, por haber pillado a una niña normal, haberla querido gigantificar para sus experimentos y para su poder militar, y habiendo hecho, pues bueno, que sea todo lo que es Big Mom, habiéndola creado el gobierno mundial, creando pues un auténtico monstruo, pero que al final se les puso en contra. Y es que esto para mí tendría muchísimo sentido. ¿Qué pensáis de esta teoría? Déjamelo en los comentarios. Vamos con la siguiente. Bien, gracias al capítulo 1085 del manga de One Piece, hemos visto que parece ser que el Gorosei efectivamente tiene algunas Akuma no Mi. Parece ser que tienen algunas Akuma no Mi de animales o lo que sea y tal. Y bueno, parece ser que se ha extendido una teoría muy general hablando de todo el tema de que tienen Akuma no Mi y tal. Pero hay otra, que esta pues no es de cosecha propia, pero me gusta, que habla de que el Gorosei no tiene ninguna fruta, que hablan de que el Gorosei simplemente fueron, digamos, influenciados por un poder de Im. Y es que, bueno, aquí tenemos que hablar un poquito del paralelismo que puede hacer, según la gente, Im y Joy Boy, o lo que es lo mismo, Luffy y la fruta de Nika. Cuando vimos a Luffy usar el Gear 5, cuando vimos a Luffy usar la quinta marcha, vimos que era capaz de básicamente manipular su cuerpo a su antojo, era capaz de manipular la realidad que envolvía su cuerpo, era capaz de pillar a Kaido y saltar a la comba con él, era capaz incluso de volverse gigante, vimos que con Lucci era capaz de una tubería usarla como una cuerda y rebotar, o sea, vimos que era capaz de sacar unas gafas de su pelo, era como una deformación totalmente de la realidad y era un poder que, pues eso, un poder que nace de la risa y un poder pues muy parecido, digamos, a una imaginación o algo por el estilo. Bien, pues la teoría que está circulando en redes es que, claro, si Luffy es, digamos, la parte buena de todo este poder, pues habría un paralelismo que sería el mismo Im, y es que dicen que Im tendría una fruta que, si bien igual no es la de la imaginación, está muy relacionada con esta. Me refiero, esta fruta se supone que tendría el poder de la imaginación también. Esta fruta se supone que podría hacer que Im manipule ciertas cosas de la realidad. Y es que esta teoría indicaría que el Gorosei básicamente no es que tenga fruta, sino es que Im, activando su poder, fue capaz de transformar al Gorosei en esos monstruos o lo que sea durante el combate contra Sabo.
que luego, por ejemplo, vemos a Saturno que no está transformado y esto se debería, pues que bueno, Im le ha podido quitar el poder y que esto puede hacerlo con todo, que Im puede volverse la criatura que quiera, que puede deformar todo a su realidad, entiendo yo, y aquí quiero meter algo importante que debe ser en función del haki de si la persona quiere. Por ejemplo, si yo tengo un haki muy fuerte e Im me intenta transformar en un gusano, no va a poder, a no ser que yo quiera y entonces acepte esa transformación. Y es que esta teoría está dando muchísimas vueltas. Esta teoría explicaría también, se supone, por qué hay un siglo vacío, porque hay 100 años borrados de la historia, y es que se supone que Im quizás pudo, bueno, pues transformar a esas personas que conocían la historia antigua en otras cosas, que pudo, pues, digamos, alterar los documentos, que pudo alterar ciertas cosas, y que cosas como los Poneglyph, pues quizás no pudo alterarlos. Yo aquí quiero tirar una suma a la teoría, que esto pues no está dicho, pero lo pienso yo, y es que creo que, bueno, pues puede ser que los Poneglyph de alguna manera estén imbuidos en haki, y que la imaginación de Im, pues al ser una fruta, pues no puede interferir en esto. Esto haría que de alguna manera tengamos la fruta de la libertad con la imaginación que crea libertad contra la fruta de Im, que sería pues digamos la fruta de la imaginación que crea la opresión o algo por el estilo, y que sería pues una manera de ver estos dos poderes que serían los más rotos de toda la serie, el poder de la imaginación contra pues un poder como una imaginación. La cosa es que parece ser que Im es capaz de meter el poder en el exterior y en cosas externas a él, entiendo yo que sin necesidad de tocarlas o algo así, y parece ser que Luffy pues puede meter el poder de la imaginación cuando hay algo que está interactuando con él, como puede ser la misma tubería esta con la que salió disparado. A lo que quiero ir con esto es que parece ser que si bien serían poderes similares, tendrían unas características muy diferentes, ya que Luffy se podría hacer el más grande y tal y no sé qué, y quizás es capaz de transformarse sí en alguna criatura o algo por el estilo, pero que quizás tiene ciertas limitaciones en el mismo, y que Im pues tiene un poder digamos un poquito más avanzado, ya que es capaz de transformar por ejemplo una silla a lo mejor en Kaido, por decirte algo. Yo no sé esta teoría hasta qué punto puede ser verdad o no, ya sabéis que yo pienso que Im no va a ser un personaje que vaya a ser muy fuerte, creo que es un bait de Oda increíble, creo que nos la está intentando colar a todo el mundo con esto. Creo que Kurohige va a ir a matar a Im, ya lo he explicado muchas veces, y que Im no va a ser un problema para Luffy, creo que no va a tener un poder increíble, sigo manteniendo esto, pero esta teoría la verdad es que me llama la atención, y es que cómo no me va a llamar la atención que haya una teoría hablando de que Im quizás tiene la fruta de la imaginación y que Luffy pues puede ser el contraparte y tal y no sé qué. Esta teoría en general, la verdad, está interesante. Es una teoría, como digo, loca, muy fumada, pero oye, está guapa y la verdad, entretiene muchísimo. Este es el verdadero significado de la letra D y el mayor secreto del clan D. Hoy os traigo una teoría barra análisis sobre el tema de la voluntad de D, todo el significado de la D y todo sobre el clan D, que es una teoría de una persona de la comunidad inglesa llamada Merlin IDC, así que pondré por aquí el Twitter, que es de donde le he sacado, y podéis ir a seguirle. Empezamos la teoría y es que empieza diciendo: bienvenidos a mi teoría número 31 de One Piece. En el día de hoy busco de tratar de entender mejor qué es realmente la voluntad de D. Desglosaremos varios usos del término y varias inspiraciones potenciales, el significado de D, el infinito clan de D, y únanse y comencemos. La voluntad de D se ha consolidado como uno de los misterios más legendarios de este relato, y hoy seguiremos su recorrido a lo largo de la historia, además de intentar localizar posibles inspiraciones detrás de este misterio. Hemos entendido la D como una inicial desde el comienzo de la historia, con Luffy presentándose con esta inicial. Monkey D. Luffy simplemente habla. Desde su concepción, esta inicial ha sido envuelta en un gran misterio. Echemos un vistazo a su primera mención. La doctora Kureha, una persona con secretos únicos, menciona: parece que la voluntad de D sigue viva. Esto solidificó el concepto de D como algo mucho más que una simple inicial. Para comprender qué es completamente la letra D, primero debemos entender qué es la voluntad en la historia de One Piece. Hay dos facetas de la voluntad en las que me gustaría centrarme hoy. Estas son: la primera, la voluntad heredada, y lo segundo, los sueños, muerte, deseo y destino. Estos dos conceptos serán muy importantes para entender qué abarca exactamente la voluntad de D. Primero echemos un vistazo a lo que sería la voluntad heredada. Estas cosas no se pueden detener: la voluntad heredada, los sueños de las personas, el flujo y reflujo de los siglos. Mientras las personas busquen la respuesta a la libertad, estos nunca dejarán de existir.
Gold D. Roger, capítulo 100. Parece que la voluntad heredada está ligada a la libertad y los sueños, pero ¿dónde se originó? Puedo desaparecer, pero mi sueño seguirá vivo. Dr. Kiryu, capítulo 145. Desde el comienzo de esta historia hemos visto que la voluntad heredada está estrechamente asociada no solo con los sueños, sino también con el destino. Esto entrará en juego más adelante en esta teoría, donde hay otros ejemplos de esto. Hemos visto que el concepto de voluntad se ha transmitido a otros y que es un excelente ejemplo el de Sabo y Ace. Lo interesante es que aquí la fruta del diablo de Ace pareció actuar como catalizador de esta transmisión de voluntad, ya que Luffy solo permitiría que alguien en quien confiaba plenamente tomara el timón de estas llamas. En el capítulo más reciente vemos que Vegapunk pasa efectivamente la antorcha de sus esfuerzos de investigación en el siglo vacío a aquellos que vendrán después de él, como Robin. Esta investigación ahora está directamente vinculada con el clan D, con el nombre revelado de Clover. La premisa de la teoría de hoy es la siguiente: creo que el clan D podría representar el intento de romper el ciclo de vida y muerte en el mundo de One Piece. Creo que Imu, entre comillas el creador, podría haber impuesto en este ciclo en el mundo de One Piece antes o durante el siglo vacío, y el clan D surgió en un esfuerzo por poner fin a este ciclo. La muerte y el clan D van de la mano, hablaré sobre esto más adelante, y esto solamente fue debido a la muerte y la determinación de Luffy que Nika despertó dentro de él. Luffy se ha enfrentado a la muerte muchas veces en esa historia, y la mayoría de las veces es un asunto de risa para él. Tomemos esta escena con Buggy, por ejemplo, cuando vemos que en Lockdown vemos que le va a cortar la cabeza y él sonríe, que como dato curioso, esta a mí personalmente fue la escena que me enganchó a One Piece cuando era niño y me quedé como muy loco. Es curioso que años después simbolice tantísimo esta escena. Podría ser que el verdadero sueño de Luffy sea crear un mundo en el que nadie tenga que morir. Esta afirmación parece muy ridícula e imposible. Las reacciones de la tripulación estarían justificadas. Esto efectivamente liberaría al mundo de las cadenas de la muerte. Por cierto, te recuerdo que no le has dado like al vídeo y probablemente no estés suscrito, así que suscríbete ahora mismo y dale like al vídeo, que es gratis. Sigamos con la teoría. La palabra muerte está tatuada en las manos de uno de los miembros más prominentes y misteriosos del clan D, Trafalgar D. Waterloo. ¿Podría ser esto una pista sobre la relación del clan D con la muerte? También la bandera pirata vemos que representa algo así. La fruta de Lao también puede romper este ciclo con su habilidad suprema. Aquí he de decir que la persona que ha hecho la teoría ha tomado una cosa bastante errónea, y es que está tomando como si la OP te diera la inmortalidad, cuando lo que te da es la operación de la juventud eterna, no de la inmortalidad, no de la vida eterna. Entonces, bueno, sí que de alguna manera, entre comillas, puedes sortear la muerte en cierto aspecto, pero no estás siendo inmortal. Entonces no sé qué tal podemos tomar esto. Si el sueño de Luffy es terminar este ciclo a través de la vida, puede ser que el de Barba Negra sea terminarlo a través de la muerte. Ambos son miembros de este clan y pueden tener diferentes formas de romper ese ciclo. Barba Negra dice que su plan les permitirá obtener el mundo. Su oscuridad traería la muerte para todos. ¿Cómo podemos unir todo esto utilizando referencias y recursos externos que podrían haber inspirado a Oda? Ahora me centraré en el maravilloso y misterioso mundo de The Sandman de DC, y más concretamente en una familia conocida como The Endless. ¿Notas algo sobre sus nombres? Y vemos que los nombres de esta familia son Death, Delirium, Desire, Despair, Destiny, Destruction y Dream. Cada uno de los miembros de este clan tiene un nombre que comienza con la letra D. Estos infinitos son esencialmente dioses del universo DC. Cada uno controla su propio reino y respectivo y lleva a cabo los deberes que les asigna su título y el rol. El personaje principal es Dream. Los demás personajes de este clan son conocidos como Muerte, Destrucción, Deseo, Desesperación, Delirio y Destino. Podría ser que personajes como Barba Negra encarnen la destrucción, ya que su fruta es la esencia de la misma, y la muerte, ya que uno de sus tripulantes se llama literalmente el dios de la muerte, y Luffy los sueños y el destino. La D también es un aspecto importante en esta historia y se hace especial hincapié en su importancia en la primera página de la historia. D es destino. D es por muchas cosas: muerte, polvo, oscuridad, demonios. ¿Podrían los Eternos haber inspirado el clan D? Aquellos con poderes existen en dimensiones diferentes soñadas por alguien antes que ellos. Palabras de Vegapunk. ¿Sabes de qué están hechos los sueños? Están hechos de puntos de vista, imágenes, recuerdos, juegos de palabras y esperanzas perdidas. Palabras de John Dee en The Sandman. Los sueños están directamente relacionados con la D y con las frutas. Imu habla de la D aquí y elige utilizar esa palabra llamada cáscara. Esta palabra significa algo vacío, una capa exterior con algo que se supone que está en el interior. Una vez se revela el verdadero significado, se desbloquearía algún entendimiento interno del ciclo de la vida y la muerte. Roger sabía su significado. Podría ser que la razón por la cual se rieron se debiera a que el hecho de que Roger sabía que se estaba muriendo, el hecho de que fuera demasiado pronto para terminar el ciclo y detener la muerte es súper irónico, y daría lugar a reírse de lo absurdo
absurdo que era, la verdad. Podría ser que la razón por que los Gorosei son tan viejos sea que Imu tiene poder sobre la muerte. Barba Blanca le dice a Barba Negra que él no es el que Roger estaba buscando. Podría ser esto también referirse al significado de la Di. Hay un flashback de su revelación a Barba Blanca en esa misma escena. Barba Negra está en el camino equivocado, en el de la destrucción y la muerte, y no en el del destino y los sueños. Oda Sensei bien podría haberse inspirado en The Sandman de DC para crear la voluntad de Di. Creo que esta voluntad se refiere a la batalla de la vida y la muerte que ha sido creada por Imu. Aquellos con la Di son los enemigos con los dioses, aquellos que controlan este ciclo. Viendo cómo sería algo como el ciclo de la vida y la muerte, viendo todas estas referencias que ha dado en la obra de One Piece con la obra de The Sandman, viendo que hay muchas frases muy parecidas y viendo que el nombre de la Di parece repetirse, ya que es mucha casualidad que todos los miembros de esa familia tengan empezando el nombre Di, y viendo cómo podrían representar cosas por el estilo que empiecen por la letra Di también y que sean diferentes formas de verla. Entonces vemos como también hay diferentes personajes que podrían tener frases en la obra que podrían relacionarse con esto, vemos como también encaja dentro de muchas veces que se ha hablado de la letra D, y a mí personalmente me parece una teoría muy buena. La verdad es que nunca había escuchado una teoría que hablara sobre esto como significado de la letra D, siempre estamos buscando un nombre, una palabra para ponerle, pero nunca vamos más allá. Y a mí lo de que el nombre sea lo de menos y que tenga un simbolismo mucho más profundo, pues a mí me parece increíble y me gusta mucho cómo lo está haciendo. Entonces la teoría a mí personalmente me gusta, no es exactamente la teoría que tengo yo sobre la letra D, ya que personalmente creo que va a ser algo un poco diferente, pero sí que es cierto que siempre agradezco de ver cosas así de originales. La verdad que me ha gustado muchísimo y, como digo, al ser algo completamente diferente siempre es bueno. Entonces me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejarais todo lo que pensáis acerca de esta teoría, si estáis de acuerdo, por qué sí y por qué no. He revisado teorías de todas las comunidades y de todos los idiomas posibles, y al fin he encontrado una teoría que no solo resuelve el misterio del hermano gemelo de Shanks, sino que también puede resolver el misterio de todos los caballeros divinos. Y es que sí, a veces dedicar todo tu tiempo en algo puede resultar en buenos frutos, y este ha sido el caso, ya que he encontrado una teoría que, como digo, vais a quedaros muy locos. En el capítulo 1121 del manga se revela lo que parece ser, entre muchísimas comillas, algo que la comunidad de One Piece ha apodado como el hermano gemelo de Shanks. Ya hice un vídeo hablando de esto, explicando un poco si puede ser un hermano, si sí, si no, y comentando de que no teníamos muchas pistas, que básicamente tenemos esa imagen, tenemos una espada, tenemos una media cara, una media sombra, pero poco más. Entonces hice la broma con que era tan tonto como que podía ser incluso Higuma, por poder ser Higuma, el bandido que aparece en el primer capítulo de One Piece, ya me entendéis. Obviamente no va a ser él al 99%, pero se entiende perfectamente la broma, ¿no? La cosa de que no tenemos prácticamente nada para teorizar y ya estamos como locos haciendo teorías de esto. Pues he de decir y reconocer que quizás en el vídeo de ayer estuve un poco erróneo, ya que yo pensaba que no había ningún argumento para pensar que Shanks tenía un hermano, y sobre todo que no había ningún argumento para pensar que se podía sacar alguna teoría, que no había nada, que no había pistas y que simplemente teníamos una sombra. Bueno, pues según lo que he estado investigando, parece ser que hay gente de otras comunidades que piensa muy diferente a mí, que piensa el doble de rápido que muchos de nosotros, incluido yo mismo, y que han encontrado varios argumentos que no solamente sostienen la teoría del Shanks gemelo con un argumento que me ha gustado bastante, he de admitirlo, sino que incluso pueden solventar el misterio de los caballeros de Dios al completo. Por si hay alguien que no lo sepa, que anda un poco despistado, los caballeros de Dios son una especie de, entre comillas, nuevo rango de poder dentro de la escala del gobierno mundial. Sería algo así como un rango entre los Tenryubito y el Gorosei, algo así, pues eso, como unos caballeros de Dios, una especie de policía que actuaría bajo órdenes directas del Gorosei, que es totalmente secreta su presencia, que nadie sabe que existen, o al menos lo saben muy pocas personas, que parecen ser bastante poderosos, que tienen la potestad suficiente para ejecutar incluso Tenryubitos, es decir, que tienen una autoridad de poder muy alta. Parece ser que en principio tienen un gran poder, no solamente por el rango de nivel en el que se encuentran dentro del gobierno mundial, estando por debajo del Gorosei y siendo, como digo, la mano derecha a la hora de combatir, sino porque personajes como Monkey D. Dragon han dicho de que la verdadera guerra o el verdadero movimiento final se iniciará cuando los caballeros de Dios empiecen a moverse, o algo por el estilo. Y además también podríamos sumar lo que vimos en God Valley de ellos, ya que parece ser que empezamos a ver algo de estos caballeros divinos, empezamos a ver ciertos números en cuanto a las bajas que estaban realizando, y eran cosas totalmente locas, es decir, esta gente en principio parece muy fuerte. Y digo en principio por si acaso son unos vendehumo. Oda a veces hace esto, nos presenta un personaje, lo pone como si fuera muy fuerte para que nos fijemos en él, y luego resulta que quizás no es para tanto. Fijaros con el Gorosei que había gente pensando que tenían el nivel de Kaido, y obviamente pues no es así. Lo que pasa que de primeras te tiene que sorprender muchísimo su poder para que te fijes en él. Y como digo, sobre estos caballeros de Dios, en principio no sabemos
sabemos nada, y digo en principio porque, bueno, sí hay algo que sabemos, y es que sabemos el nombre de uno de los integrantes de estos caballeros de Dios, y es Svanfýrarlathr Garlic, personaje que vimos incluso ejecutar a un Tenryubito, pero fuera de aquí en principio no sabemos nada. Pues en la comunidad inglesa se han puesto a investigar y han encontrado datos completamente locos sobre esto que pueden resolver todo el misterio que tenemos. Y es que la base de esta teoría es que algunos de estos personajes ya los hemos visto en God Valley y a partir de aquí se pueden sacar cosas. La teoría, de manera muy simple, quiere decir que estos personajes representan a los 12 signos del zodiaco. Ya sabemos que cuando Oda presenta alguna organización o alguna especie de rango dentro de una cosa, le gusta representarlo con ciertos nombres o cierta similitud o cierta referencia a otra cosa, ya que es un estilo de cosa que le gusta hacer a Oda. Y en este caso señalan de que los caballeros de Dios serían pues los 12 signos del zodiaco. En un principio podéis pensar que esto es una locura, pero parece ser que tiene mucho sentido. Lo primero de todo es que habrá gente pensando que ni siquiera son 12, que son 9, ya que la primera vez que se nos habla de estos caballeros de Dios y empezamos a ver una silueta de ellos, podemos contar hasta 9 figuras. Pero esto realmente podría ser una manera de Oda de despistarnos, ya que hay un sitio donde sí hemos visto lo que parecen ser los 12 caballeros de Dios. Y es justamente en God Valley, en la imagen que os estaré poniendo en pantalla, y es que si bien nos fijamos en las figuras, se pueden contar exactamente un total de 12. Esto obviamente ya me parece un punto muy a tener en cuenta, y es que cuando he visto esto ya he querido echarle el ojo a la teoría y decir, bueno, ok, a partir de aquí, ¿qué tenéis que decirnos? Y es que están relacionando a cada uno de ellos, como digo, con un signo del zodiaco diferente. Y es que hay diferentes personajes que, para mi sorpresa, podrían encajar bastante. No es que hayamos visto el diseño de demasiados, pero por ejemplo tenemos detrás del Figurland Garling joven que estaba en God Valley, alguien que tiene una máscara como de hueso de lo que parece ser algo así como un toro. Podría representar, según esta teoría, a este personaje el signo Tauro. Luego más adelante vemos a alguien que tiene como un gorro con los ojos tapados y tiene algo así como una especie de arma de lejanía, no sé si es un francotirador o lo que es, pero es un arma que es para disparar a larga distancia, y dicen que este personaje podría ser Sagitario, debido a que en el signo del zodiaco Sagitario lo vemos con un arco que también es un arma de larga distancia. Luego tenemos a alguien que tiene el pelo como muy mullido, que dicen que podría representar Aries, y es que el signo del zodiaco de Aries se suele representar con una cabra que tiene los cuernos como enrollados, además de también un gran pelaje en lo que viene siendo el cuello, y esto podría simbolizar de alguna manera que este personaje pudiera ser Aries por el tipo de pelo que tiene. Luego tenemos otro personaje que tiene una especie de máscara de gas y que dicen que este personaje podría representar Leo, principalmente porque no le llegamos a ver la cara del todo, pero sí que podemos ver su pelo, que parece ser de un tono claro, como podría ser el rubio, y lo tiene digamos como peinado hacia los lados, como podría representar también el pelaje de un león. Pero aunque ahora mismo estés pensando que esto es una fumada, que no tiene sentido, o que quizás están pillando las cosas muy por los pelos de manera literal, deja que te dé el último argumento, el principal, que me ha hecho a mí traer esta teoría y que me ha llamado tanto la atención como para traerla. Al principio del vídeo os he dicho que esta teoría traía algo muy interesante, y es que podría, entre muchas comillas, confirmar que Shanks efectivamente tendría un hermano gemelo. Y si conocéis los signos del zodiaco, que más de uno aquí obviamente pues estará familiarizado, ya podéis entender por dónde voy. Y es que según esta teoría, el símbolo que podría representar este gemelo de Shanks sería Géminis, que como sabemos son dos gemelos. Y es que esto en principio podría sonar muy a broma, pero tendría mucha lógica. El hecho de que Shanks apareciera justo después de God Valley en el cofre que estaba en el barco de Roger es bastante casualidad. El hecho de que Svanfýrarlathr Garling, no sé si está confirmado al 100%, pero da la sensación de que podría ser el padre de Shanks, podría ser una especie de representación de que los hijos de Svanfýrarlathr Garling efectivamente eran Géminis. Tuvo dos, era Géminis, y uno de ellos se quedó en los Caballeros de Dios y el otro se lanzó al mar, haciendo un poco ver esa dualidad del símbolo Géminis. Más que símbolo es signo, pero bueno, digo símbolo. Yo sé que va a haber gente que va a pensar que hay ciertas comparaciones dentro de esta misma teoría que pueden sonar un poco locas, con todo el tema del pelo, con todo el tema de lo que viene siendo el resto de signos a encajar, pero me parece algo que tiene bastante sentido, por el hecho sobre todo, como digo, de que son 12, de que hay 2 o 3 que pueden encajar bastante, de que la teoría de Géminis encajaría de forma perfecta con la dualidad de un pirata y de uno que pertenecería a los Caballeros de Dios bajo la orden directa del gobierno mundial, y encajaría todo de manera perfecta, además de que no es la primera vez de que Oda representa ciertas cosas como organizaciones, como símbolos o como referencias de otros grupos de lo que viene siendo el mundo real. Entonces yo esta teoría, cuando la he visto, a pesar de que hay partes que sí que están pilladas con pinzas, pues me parece la mejor teoría que he visto sobre todo el tema de los Caballeros Divinos,
asesinos y sobre todo sobre el tema del hermano gemelo de Shanks, ya que como comenté en el vídeo de ayer, nadie daba buenos argumentos. Lo máximo que daban era el hecho de que Shanks, cuando fue a hablar con el Gorosei, no se le vio la cicatriz y se le enfocó a la otra parte, lo cual sí, perfectamente podría ser una pista, pero no hay nada de lo que tirar. En cambio, el hecho de que podamos ver unas entre comillas claras referencias de los signos del zodiaco a los caballeros de Dios, y que sea algo que Oda nos ha mostrado tan poco, y que podemos intuir que ese personaje podría simbolizar el símbolo Géminis y que podría pertenecer a los caballeros de Dios, como tanto se ha teorizado, y sobre todo con Sanfigar Langarling ha ganado muchísimos puntos, pues a mí me parece algo que sí que tiene mucha lógica, me parece algo que sí que tiene mucho sentido, y sí que me parece una teoría digna al menos de traerla aquí, de mencionarla y de valorarla. Como digo, sé que muchos de vosotros vais a pensar que es una tontería, muchos vais a pensar que sí que tiene lógica, y yo os invito a dejar en los comentarios, con respeto obviamente, todo lo que penséis acerca de la teoría. Decidme si os ha gustado, si no os ha gustado, porque sí, porque no, si tenéis algún argumento extra que añadir, traedlo, porque obviamente todo el tema del gemelo de Shanks está trayendo a la gente de cabeza, está tratando muchísima gente esta teoría, y de momento es la mejor que he encontrado, y eso que he revisado múltiples comunidades, y es esta lo que he encontrado. Mira, dice que Luffy es un clon de Roger, sí, un clon, como lo escucháis, clon, pero literal, clon de clonación de cuerpo, mismo cuerpo y todo. Bien, vamos a empezar con esta, y es que desde que se comentó la existencia de los clones en One Piece, esta teoría ha tomado muchas más fuerza. La verdad es que desde hace un tiempo ya se estaba comentando esta teoría de que Luffy pudiera ser un clon del cuerpo de Roger, y es que esto era algo que se comentaba mucho, pero obviamente pues era muy fumada, más todavía de lo que es ahora, pues porque no teníamos nada de clones. La cosa es que ahora sí tenemos la información de que existen los clones canónicamente en One Piece, entonces esta teoría sustenta el hecho de que sí, que Luffy sería un clon de Roger. La idea es básicamente como que o Vegapunk o alguien por el estilo pudo desarrollar algo para clonar a Luffy a través del cuerpo de Roger. Debido a que no hemos visto qué pasó con el cuerpo de Roger tras su ejecución, podría ser que el gobierno, al tener este cuerpo en su poder, ya que fueron ellos mismos los que se encargaron de ejecutarlo a través de la marina, pues habrían obtenido el ADN, el factor de linaje de este personaje que sería Roger, y habrían creado a alguien que sería Luffy. Y esto pues ya no sería tanto el gobierno mundial por la parte del Gorosei, sino el gobierno mundial por parte de Marina, Vegapunk o gente que estuviera bajo el control de esto. Luego habrían dicho que este experimento salió mal y más adelante saldría Luffy, lo que en un inicio sería el intento de crear un guerrero que sería una locura y una potencia increíble, como sería el Rey Pirata, para tenerlo bajo su control, pues habría salido bastante mal y habría salido justamente como el nuevo rey de los piratas, que será en el futuro pues el mismo Luffy. Esta teoría también se sustenta un poco con el hecho de que quizás Dragon abandonó la marina por eso mismo, y por eso es su padre entre comillas, ya que podría ser que él mismo fuera el que rescató a ese bebé Luffy y lo dejara directamente en Villa Fushia, y fuera el que estaba un poco pendiente de él, haciendo que no pudiera quedarse a cargo de él al 100%, sabiendo que Garp lo cuidaría y sabiendo pues entre comillas como que si se enteraban de la verdad, Dragon obviamente pues lo iban a matar y que el mismo Luffy iba a estar en muchos problemas. Así que esta es la teoría en principio de que Luffy es un clon de Roger. Yo personalmente la verdad lo veo muy difícil. Otro argumento que sustenta esta teoría es el parecido físico de Roger y Luffy, sobre todo cuando eran jóvenes. Y es que hemos visto a Rayleigh en el pasado recordar a Roger, y si bien no le hemos visto la cara, hemos visto que tiene una forma muy similar a Luffy, ya que tiene el mismo tipo de sonrisa, lo cual en principio se debería entender por la voluntad heredada, pero parece ser como que podría ser por otra cosa. Y más adelante también se entendería otro tipo de cosas, y es que Roger, al no tener exactamente la misma apariencia de Luffy, obviamente por el paso de los años, también habríamos visto que no se nos ha enseñado la cara directamente de un Roger joven, y tendría el mismo color de pelo que Luffy. Estos argumentos, que en principio parecen tontos, pues son lo que forman parte de esta teoría fumada. Ya sé que más de uno está diciendo: Zeira, ¿qué tontería de teoría es esta? Pero vamos a ver si esto es de lo que va la sección de comentaros teorías fumadas. Yo ¿creo que esta teoría es real? No, obviamente no, amigo. Yo no creo que esta teoría sea real, lo veo muy difícil, pero la he visto, me ha parecido tan loca y he visto que es tan, pero tan comentada, sobre todo en la comunidad inglesa, que me ha sorprendido mucho y he querido traerla. O sea, esta teoría en la comunidad hispanohablante la habréis escuchado seguramente, pero en la comunidad inglesa hay bastante gente que piensa esto. Estoy muy sorprendido y no entiendo el por qué, pero oye, ahí está la teoría. Vamos con la segunda teoría, y es que esta también es una locura y no trata de Luffy exactamente, no trata de Roger exactamente, pero sí que trata del sombrero, trata del Mugiwara, trata del sombrero de paja, y es que básicamente dicen que es como un artefacto mágico o algo por el estilo, y es básicamente
importante que este sombrero supuestamente sería algo así como un artefacto de buena suerte o un artefacto mágico que haría que pudieras cumplir tus objetivos de cierta manera. Esta teoría se sustenta en que los portadores del sombrero durante mucho tiempo han podido obtener sus objetivos, y es que Roger llegó a ser el rey pirata, Shanks llegó a convertirse en un Yonko, y también vemos que Luffy pues probablemente casi seguro va a ser también el rey pirata, y esto sin saber de dónde viene exactamente el sombrero, porque no sabemos de quién lo heredó Roger. Otra cosa es que a lo largo de los años y a lo largo de 1000 batallas que habrán tenido tanto Luffy como Roger como Shanks, el sombrero está bien, el sombrero está perfectamente bien y el sombrero no se destruye. Entonces esto, viendo también que In tiene un sombrero allí puesto en Mary Joyce y tal, pues parece ser que el sombrero es mucho más importante de lo que pensamos, y que en principio, según esta teoría, sería algo así como un artefacto mágico que daría suerte. No se refieren a que sea nada tecnológico ni nada, pero sí que podría estar imbuido con una magia o ser algo como mágico como tal, para que pudiera darle esa buena suerte, hacer que en ciertos momentos se salven y todo esto. De hecho, durante la obra vemos que Luffy ha tenido ciertos momentos en los que se ha podido salvar por un poco de suerte o lo que sea, que en principio se podían achacar a cosas pues del guión, ahora se pueden achacar a cosas como que Nika era el mismo que pues manipulaba cosas para que Luffy se salvara y la propia fruta le salvara, y también se comenta que podría ser este sombrero. Y es que hay varios ejemplos durante toda la serie en los que dices, oh, Luffy está perdido, ¿qué va a pasar? Y pasa alguna cosa que es un poco rara, un poco misteriosa, y que Luffy se salva porque obviamente no se tiene que morir porque es el protagonista y tiene que seguir. Pues esta teoría lo basa todo en este sombrero. Si bien yo creo que es el sombrero algo muy importante y que va a ser increíble, dudo mucho que sea un artefacto mágico, y dudo que Oda decida que Luffy ha sobrevivido tanto tiempo o que todo tiene que ver con la suerte del sombrero ni nada. Yo creo que puede tener que ver con la fruta, con la propia suerte de Luffy o lo que sea, pero dudo que lo deje todo al azar al sombrero. Es como si ahora yo me pusiera el sombrero y me lanzara al mar, pues tarde o temprano acabaría conquistando los mares y acabaría teniendo mi objetivo cumplido gracias al sombrero. Es algo que no me acaba de gustar y yo personalmente no lo acabo de ver, pero como digo, es una teoría que he visto que es bastante popular y sobre todo muy fumada. Y conociéndote a ti que me estás viendo, probablemente estés pensando, bueno, quizás no es tan mala teoría. A mí no me disgusta, a mí me gusta mucho, de hecho. Y esta gente, déjamelo en los comentarios, porque me interesa leer vuestros comentarios y que me digáis, oye Zaira, pues yo creo que sí por esto, yo creo que no por esto y tal. Pero bueno, yo por si acaso voy a probar, que me toque la lotería, que me toque la lotería, que me toque la lotería, que te suscribas al canal y des like, eso podrías hacerlo, eso podrías hacerlo, que eso no hace falta sombrero, ¿no? Bueno. Por cierto, recuerda de que en el comentario fijado tenéis un link de PayPal en el cual podéis depositar la donación voluntaria que queráis, acompañada de una nota pues para comentar una teoría que os interese, comentar en el canal, un dato de One Piece, cualquier cosa, y de esta manera apoyáis el canal y podéis aparecer en futuros vídeos o futuros podcasts del canal. Y si las dos primeras eran una fumada, pues la tercera no puede ser menos, y es que vamos a ir con una teoría de Buggy el payaso, de Buggy the Clown, de la fruta de Buggy. Y es que esta teoría sustenta, atención, directamente te lo suelto, que esta fruta de Buggy tendría una habilidad oculta, que esta fruta no sería tan sencilla como la vara de te cortan un brazo y te separas, no, sería algo un poco más. Y es que esta fruta dicen que quizás sería tan poderosa que sería capaz de separar cualquier cosa que toque, no solo su cuerpo, sino el resto de cosas. Y es más, llevándolo al rango de los átomos, siendo capaz de separar incluso átomos a la mitad, generando bombas atómicas. Sí, ya, vamos a ver. Uno está diciendo, bueno, Zaira, ya la fumada máxima, vamos a ver, de esto van los vídeos, ¿no? Tú no vienes aquí esperando a escuchar teorías lógicas y tal. Vamos a ver, la teoría, como digo, dice que Buggy, como tiene la fruta vara, que es básicamente pues que cortan su cuerpo y se separa, pues que esta fruta llevada al extremo, llevada al despertar, podría ser una fruta mucho más importante y mucho más ofensiva de lo que pensamos. Y es que esto ya ha pasado con frutas como la de Luffy, que era la de la goma y luego era la del dios Nika. No te digo que no sea la vara y que sea la bere o otra cosa, pero que sí que sería muy importante el plantear esto según lo que comenta la teoría. Y es que según la teoría, pues yo tocaría, y yo qué sé, este bote para echarme agua, que hace mucha calor, y haría pum, y lo separaría en las partes que yo quisiera simplemente con tocarlo. No tendría ni siquiera que cortarlo, y que esto sería un poder de la fruta. Tanto que si se llevara al extremo, podría incluso separar partículas o incluso partir átomos a la mitad, separar átomos. Al separar un átomo, creas una bomba atómica, y este sería el poder de la fruta de Buggy, siendo capaz de generar explosiones de bombas atómicas con su fruta. Y yo sé que es una locura y tal y no sé qué, pero es que también sé, también sé que hay gente que está viendo este vídeo que está pensando que la teoría le gusta y que dice, jaja, qué divertido sería que Buggy pudiera hacer esto y que lo hiciera sin querer, tal. Además, el ataque definitivo de Buggy es la bomba Buggy esa que tenía, que disparaba un cañón y salía una bomba y era una explosión muy potente y tal. Pues imaginaos que esto lo lleva al extremo, él no sabe ni cómo lo hace y crea una explosión de una bomba atómica. Sería una ida de olla. Yo digo que hay mucha gente
que está dando esta teoría por válida y por lo visto desde hace varios arcos, sobre todo desde que se volvió Yonkou con todo lo de Cross Guild. Entonces esta teoría, yo cuando la he visto he dicho, bueno, la teoría de primeras que me encanta, la teoría de primeras que me gusta en el sentido de que me parece muy divertida y tal, lo veo un poco probable, la verdad, pero no es algo que diga qué locura, porque Oda es capaz de hacerlo, obviamente de forma moderada, no va a ser hiper consciente del poder y todo y tal, pero que alguna vez lo pueda hacer o una vez lo haga en un momento concreto y se nos explique un poco la habilidad, pues sí que lo veo capaz, porque es Buggy y porque es Oda sobre todo. Pero como digo, hay mucha gente que sí que piensa que esta fruta podría llevarse al extremo, y ya digo, de manera completamente lógica, plasmando lo que podría ser el futuro de la obra, pensándolo seriamente, pues sí que podría llegar a separar átomos a la mitad y poder generar explosiones y todo esto, porque realmente la fruta, si va de separar, ¿no? Pues podría llegar a hacerlo de esta manera. La verdad es que la teoría a mí me parece muy buena en este sentido y me gusta, pero obviamente no deja de ser una ida de olla. Probablemente sea la fumada más grande de todas, la verdad. O sea, creo que hasta lo del clon y lo del sombrero es bastante más posible o lógico que esto, la verdad. Pero a mí, viendo la obra, no sé, me encaja mucho más esto que lo otro. A pesar de que sea más fumada, me encaja muchísimo más. Que es una teoría que habla sobre el tesoro del One Piece, el tesoro el cual le da el mismo nombre a la obra, tesoro que Luffy está buscando desde el primer capítulo, tesoro que nosotros estamos como locos por ver cómo Luffy lo obtiene y se vuelve el rey de los piratas. Bien, pues este tesoro sabemos que está ubicado en una isla llamada Laugh Tale, de hecho vimos a Roger llegar allí, pero esta teoría habla de una posibilidad un poco diferente, y es que no sea una isla convencional, y es que bueno, a lo largo de muchos años en el mundo de One Piece, poca gente ha conseguido ir a Laugh Tale, que sepamos, solamente ha ido la tripulación de Roger y Joy Boy, probablemente haya ido alguno más, pero no creo que muchísimos más. De hecho, mucha gente se pregunta que por qué nadie encuentra esa isla, ni siquiera la marina, ni siquiera algún pirata random que pase por allí por accidente la encuentre, y la verdad que hay muchas teorías que dicen que quizás la isla desaparece y que luego aparece con el tiempo o algo por el estilo, pero esta teoría propone algo bastante diferente, que es interesante, que es algo que ya hemos visto en la serie y que sería bastante curioso, y es que propone que el One Piece esté en una isla que sería una ballena isla. Bien, en el mundo de One Piece conocemos que efectivamente las ballenas isla existen, obviamente por eso mismo da nombre a esta teoría y por eso mismo tiene esta pequeña popularidad, sobre todo en la comunidad inglesa. Y es que lo que propone esta teoría sería que el One Piece esté dentro de una ballena isla. Esto en principio puede sonar muy loco y van a decir, bueno, pues ¿cómo van a entrar los piratas de Roger dentro de una ballena para encontrar el One Piece? Bien, esto para mí tiene cierto sentido porque es algo que Oda ya nos puso desde el primer momento en el que nos habló de Laugh Tale, desde el primer momento en el que tuvimos clara la ruta para seguir para encontrar el One Piece. Y es que si recordáis, cuando salimos de Lockdown y vamos a la Reverse Mountain, la cruzamos y vamos a los Cabos Gemelos, nos encontramos con un señor llamado Crocus que perteneció a la tripulación de Roger, de hecho era el médico. Y también, aparte de saber que él estuvo en Laugh Tale, tenemos una pequeña compañera, bueno, pequeña no demasiado, tenemos a una compañera que tiene, y es que es la ballena Laboon. Ballena que, si recordáis, tenía una casa dentro, tenía un lugar habitable y vivía ahí dentro el mismo Crocus. Entonces la teoría sugiere, propone algo que para mí quizás no sea tan descabellado, que el mismo Crocus sea una especie de foreshadowing de que el tesoro del One Piece se encuentra efectivamente en una isla ballena. Él, como fue a Laugh Tale en su momento, agarró esta idea y al tener a Laboon en los Cabos Gemelos, pues se dio cuenta de que quizás existía la posibilidad de poder replicar esto, y con los años pues lo fue haciendo, y ahora Laboon es básicamente una casa para Crocus. Y esta idea la agarró directamente de la isla de Laugh Tale, donde se encontraba el One Piece. En principio esta teoría puede sonar muy fumada, esta teoría puede sonar muy loca, pero a mí no me lo parece tanto. La verdad es que me gusta bastante y sería algo bastante curioso. Si me preguntáis a mí, yo personalmente creo que es bastante difícil que esta teoría se dé por una razón muy simple, y es que en principio la isla de Laugh Tale se debe ver indicada por la ubicación de los 4 Road Poneglyph, y es que según lo que indique cada Road Poneglyph, al trazar una X entre ellos, se debería poder ver cuál es la ubicación de Laugh Tale. En cambio, si fuera una ballena, pues esta ballena, a no ser que estuviera en una especie de corriente o algo muy concreto dentro del mar, tendría que seguir una especie de viaje por en medio del mar. Es decir, no creo que esté quieta todo el rato en el mismo sitio, no creo que sea algo al estilo de Laboon, aunque podría hacerlo, y podría ser una ballena legendaria que conocía a Joy Boy y también lo está esperando o algo por el estilo, y hacer una especie de paralelismo con Brook, lo cual con Oda nunca es descartable. También es cierto que yo creo que con los Road Poneglyph no va a ser algo tan sencillo como pensamos, de hacer una cruz y ya, ¿no? Me parece a mí que va a haber algo un poco más. De hecho, cuando están en Zou y ven un poco el Road Poneglyph, creo que Robin o Nami comenta que lo que pone ahí, o lo que parece que pone ahí, es una especie de carta de navegación. Entonces me da la sensación de que no es algo tan sencillo y tan concreto, entonces obviamente va a tener un poquito más de miga, pero me parece a mí que quizás lo de la ballena isla es demasiado. Aún así, como digo, es una idea que me gusta mucho
y que es que veo capaz a Oda de hacerlo simplemente por el hecho de haberlo planteado antes en la obra en un sitio tan concreto como Crocus, que es justamente él el que nos habla de la isla de Laugh Tale y nos dice dónde está el One Piece, que es en esa misma isla. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de la primera teoría, pero a mí personalmente, bueno, me gusta, pero no creo que sea real. Vamos con la segunda teoría, que es algo que se hizo ciertamente viral hace un par de años y que es una teoría que sacamos en este mismo canal y que luego grandes canales, sobre todo de la comunidad inglesa, lo replicaron. Y es que vamos a hablar de una fumada muy grande, y es que en algún momento los Mugiwara viajarán al pasado. Como digo, esta teoría se hizo muy viral hace algunos años, pero ya digo que la original es de este canal. De hecho, no es ni mía, es de un chico llamado Fire que me ayudaba con los vídeos y tenía su idea de que el mundo de One Piece era un ciclo. Y básicamente de esto trata la teoría. La idea sería que en algún momento de los capítulos restantes de One Piece veremos que bien Luffy, bien los Mugiwara, bien todo el mundo, pues habrá ciertos personajes que viajarán al pasado. De esta manera, Luffy se convertiría en esa especie de Joy Boy original, arreglando la historia desde el principio para que luego en un futuro volviera a hacer Luffy ciertas cosas y que fuera todo un ciclo. Es decir, Luffy sería el primer Joy Boy, tendría la fruta de Nika, provocaría todas esas leyendas y a lo largo de los años acabarían quedando las leyendas. Roger también sería el futuro Joy Boy después de que Luffy deje el One Piece en la isla de Laugh Tale, y al final de la obra pues lo que pasaría es que veríamos a ese Luffy como vuelve a salir al mar y vuelve a ir al pasado para ver cómo toda la historia es un ciclo. Esta teoría, como digo, tiene ciertas variaciones, y es que la idea del ciclo, la idea de viajar al pasado y todo el tema es algo que, como digo, salió originario de este mismo canal, de un vídeo de este canal. Luego ya he visto gente decir que quizás Luffy viaja al pasado y luego vuelve al presente. He visto gente decir que sí, que Luffy es el Joy Boy original, pero que esto pasará justo cuando terminemos la serie. Y es que con el tema viajes en el tiempo es algo muy complicado. De hecho, me parece que algo que ha hecho Oda muy bien en la serie y que lo ha manejado de manera perfecta es el tema de meter viajes en el tiempo, pero hacerlo solamente de cara a futuro. De esta manera, si no metes viajes de cara al pasado, pues es difícil que generes temas de agujeros de guión con todo el viaje temporal. Ya sabéis que las obras de ficción que tienen viajes en el tiempo acaban generando ciertas inconsistencias o ciertos agujeros en la trama si te pones a sobrepensarlo un poco. En cambio, en el mundo de One Piece, al tener solamente la fruta de Toki para viajar al futuro, me parece que está muy bien, porque al no viajar al pasado, técnicamente no puedes cambiar esa historia, y los viajes al futuro pues deberían estar bastante bien hechos, bastante sencillos, y es un poco la opinión que tengo. Entonces, yo personalmente dudo muchísimo que esta teoría vaya a ser real, pero como digo, es una teoría fumada, y para esto está el vídeo. A mí esta teoría ya digo que sí, la verdad, os voy a ser sincero, es algo que estaría guapo de ver y sería muy interesante, pero no sé si me gustaría, porque no sé si me gustaría ver cómo Luffy fue ese Joy Boy original. A mí me gustaría ver a otro Joy Boy y ver cómo Luffy es una especie de reflejo de él, pero con su personalidad característica, ya que por lo visto en el capítulo 1119 del manga vemos como ese Joy Boy parecía algo quizás un poco más serio que Luffy, quizás un tono más como estilo Roger o algo por el estilo, y de momento no veo a Luffy hacer esas cosas. De hecho lo veo bastante más bobo, entonces no creo la verdad que sea real, lo veo muy difícil, incluso más que la primera teoría, pero sí que es cierto que si pasa pues sería una locura, me volvería loco y sería un contenido muy interesante de traer al canal, sobre todo de comentarlo en directo, hablar con vosotros, ver un poco qué se puede hacer con esto, tratar un poco las teorías que se podrían hacer, y la verdad que me encantaría. Entonces sí que el corazón me tira un poco por la parte de a ver qué pasa, de que me gustaría que pasara, no me gusta tampoco porque creo que sería raro para la trama, pero de la cabeza, digamos, del cerebro me dice pues no, Zeira, yo no creo que pase, pero bueno, conocemos a Oda y no se puede descartar nada. Y vamos con la tercera teoría, que esta ya es más personal, es una teoría mía que sí que es cierto que he visto que otra gente también la ha comentado, pero como digo, es una teoría que pues la he sacado de mí mismo, de ver cosas en el manga y de plantearme cosas que os llevo diciendo muchos años, y es que para mí los Gorosei no tienen fruta. Estoy haciendo este vídeo antes de la salida del capítulo 1120 y yo no leo spoilers, entonces tengo un poco de miedo porque basta que se confirme que sí tienen fruta y os riáis de mí, o peor, que no tengan fruta y digáis que he visto los spoilers o algo. No, o sea, si esto lo llevo diciendo mucho tiempo. Entonces, para mí el Gorosei no tiene fruta. Y entonces, ¿cómo se transforman? Bien, os explico un poco. A mi manera de ver, en el mundo de One Piece existe la magia, y más bien que a mi manera de ver, es algo que Oda ha confirmado. De hecho, Oda ya explicó que el gato que está en la tripulación de Hawkins era un mago, entonces ya está haciendo ver como que efectivamente la magia existe. Vemos también como el estilo del tarot de Hawkins, pues efectivamente podría ser magia. La misma Miss Golden Week con todo el tema de la pintura no es ninguna fruta, por lo cual obviamente también tiene que ser algo estilo magia, y es decir, en el mundo de One Piece hemos visto que existe la magia. Sé que hay más ejemplos, podría poner más ejemplos, pero no va el vídeo de eso, así que básicamente hay que meternos en la cabeza de que la magia existe. Entonces a mí me da un poco la sensación de que todo el círculo de invocación que vemos que tiene el Gorosei es algo así como un estilo de invocación o un estilo de magia que les permite transformar su cuerpo en eso. Esto quizás explicaría un poquito todo el tema de que no tuviera
tuvieran esas debilidades. Y es que hemos visto como golpean al Gorosei, se regeneran y no pasa nada, no pueden destruirlos, parece como si ni siquiera fueran frutas. De hecho hemos visto como a veces como lo que sería la, entre comillas, fruta, el espíritu ese, es capaz de tomar posesión del propio cuerpo, y esto ha pasado con el mismo Saturno. De hecho en el capítulo 1119 vemos como el jabalí se lanza como hacia el barco de los gigantes para golpearlo, y el barco obviamente está en el mar, entonces si se hubiera lanzado habría acabado en el mar y parecería que se podría hundir. Quizás es que no tienen la debilidad de las frutas porque precisamente no son frutas. A mí me da esa sensación y yo desde el principio lo he comentado. Sí que vi muy raro todo el tema de que se genere un círculo de invocación para transformarse en una fruta, cuando esto no lo hemos visto ni siquiera con la fruta de Nika, que es la de Luffy, que es la de un dios mitológico y que es la Zoan en principio más poderosa que hemos visto hasta el momento. No lo vimos tampoco con Kaido, que era el rey de las bestias, y no lo hemos visto en ningún lado, entonces es algo un poco extraño. Y sobre todo si pensamos que hay 4 integrantes del Gorosei que se han teletransportado de Marillois a Egghead, te quedas un poco raro, porque de verdad una fruta como la suya, que cada animal es diferente, le va a permitir teletransportarse a la parte del mundo que quieran, o quizás son círculos de invocación que sirven de alguna manera y es algún tipo de magia negra que podría darle al gobierno un tipo de personalidad o un ambiente un poco más tétrico y oscuro. Pues yo personalmente creo esto, la verdad, viendo que Oda nos ha presentado todo el tema de la magia, viendo que el Gorosei parece ser que tiene un tipo de fruta bastante raro, entre comillas. Como digo, le estoy llamando fruta, pero no creo que sean fruta porque es que no sé cómo llamarlo, un tipo de transformación de criatura que es bastante rara. Pues la verdad que me sorprende un poco, porque en principio, como digo, todo el tema de los círculos, todo el tema de las formas que tiene y todo, parecen bastante diferentes al resto de cosas. De hecho, fijaros que cuando se presenta el Gorosei, incluso cuando se presentan los 5, se ponen los nombres, se pone todo, se pone el nombre de las 5 estrellas del, o sea, lo que significa el Gorosei, se ven enfrente a Luffy, y ya no te digo ni siquiera que se confirme los 5, el tipo de frutas que tienen, no, es que no se confirma ni uno en ningún momento. De hecho en ningún momento dicen usuario de la fruta tal, o ni siquiera hay un Gorosei que confirme el mismo que están utilizando un tipo de fruta Zoan. Es algo bastante curioso, entonces a mí me sorprende. Y de hecho ahora que estoy cayendo, me parece que hay algo que podría confirmarnos entre comillas que el Gorosei no tiene fruta, y es el hecho de que Sanji, que conocemos que leyó en su día la enciclopedia de las Akuma no Mi, vemos como no sabe exactamente en qué se ha transformado el Gorosei, no tiene ni idea, son como cosas que no ha visto antes. Y quiero decir, Sanji sí que es cierto que leyó la enciclopedia cuando era un niño y obviamente pues no se va a acordar de todo y no va a acordarse de todo al pie de la letra, pero pienso yo que si hubiera visto estos bichos tan extraños, estas cosas tan exageradas y tan locas, pues en algún momento él se acordaría de estas criaturas o le sonarían como mínimo un poco. Entonces, viendo que Sanji es justamente una persona que ha dicho que le sorprende mucho esto, que no saben ni siquiera lo que son, podría estar de alguna manera, entre muchísimas comillas, confirmándonos de que de verdad Sanji está diciendo de que no tienen fruta, de que Oda nos está queriendo, entre comillas, ocultar de que no tienen fruta, pero diciéndonos a la cara de alguna manera un poco retorcida. Como digo, en principio esta es un poco la idea que yo tengo respecto a todo el tema del Gorosei, las frutas y todas estas transformaciones, así que en principio pues yo de verdad creo que no tiene. Esta teoría es la del Ace Zombie. Ace Zombie, y bueno, podríamos meter a Shirohige, ya que tiene la tumba pegadita, justita, justita el ataúd de Shirohige, que no creo que sea tan grande, aunque igual lo ha metido a trozos, no lo sé, eso es turbio, y ya lo debatiremos en otro momento. La cuestión, esta teoría quiere decir que en algún momento de la obra, ya sea en algo que no hemos visto ahora o en algo que veremos en un futuro, Gecko Moria va a resucitar a Shirohige y a Ace, o al menos va a meter almas en esos cuerpos y que, bueno, que los va a poner a luchar de su bando, del bando de Kurohige, presumiblemente, suponiendo que se ha unido a él o lo que sea, o que de alguna manera alguien con el poder de Gecko Moria, de esta fruta, va a resucitar a Ace y a Shirohige, los va a poner a luchar en contra de Luffy. Vamos a ver. Lo primero, esta teoría puede ser posible. Sí y no, vale, me explico. Lo primero, que se pueden resucitar, qué tal, no sé qué. Vale, sí, supongo que sí, hemos visto zombies, hemos visto esto, hemos visto lo otro. Parece ser que es, sí, que es posible resucitar esos cadáveres metiendo almas de otra gente y tal. Está perfecto. El problema es, si tú metes el alma de alguien allí, va a tener cierta personalidad suya, como se puede ver, por ejemplo, con Oars o ciertas cosas que nosotros vimos en esos arcos, que había ahí algún tema raro de almas. Y es que sí, que tenías la voluntad del cuerpo, pero también había otra cosa por ahí, o sea, era un poco raro. Eso de primeras ya es curioso. Y luego, suponiendo que tú eres capaz de meter un alma tan poderosa en el cuerpo de Shirohige, que recordemos que era el hombre más fuerte del mundo, y el problema que tenía era que estaba enfermo, pero ahora ya no está enfermo, ahora solo es un cuerpo, por lo cual,
sigue siendo poderoso. O sea, si tú consigues ya 2 almas tan buenas como para poder meterlas allí y que encajen y todo, eso ya es difícil. Pero luego el problema que tienen es que yo ya no creo que sean tan poderosos, porque quiero decir, Hakis, yo no sé si los zombies podrían usar, porque ¿hasta qué punto eres capaz de usar Haki en un cuerpo que no es el tuyo y que estás metido con el alma? Sí que es cierto que cuando en Punhazard Sanji tuvo el cuerpo de Nami, pudo usar el Haki de visión en otro cuerpo que no era el suyo, eso sí que es verdad y lo hemos visto, pero yo no sé si al estar el alma de una persona dentro de otro cuerpo sería capaz de usar Haki o no. Eso ya de primera ya sería bastante complicado. Y luego lo otro es que Akuma no Mi no tendrían. O sea, vimos que Ace, por ejemplo, dependía muchísimo de su Akuma no Mi, por lo cual, si no la tiene ya, porque la tiene Sabo, porque la Akuma no Mi no se queda en el cuerpo, eso ya va a ser difícil que Ace sea una persona bastante peligrosa. Y Shirohige tampoco la tiene porque la tiene Kurohige, por lo cual, mucho ojo. Yo ya no sé hasta qué punto esto sería un problemón. O sea, sí, serían 2 zombies, serían muy potentes y tal, pero hay que ver, si no usan Haki, si no usan Akuma no Mi, yo creo que el poder de estos dos se reduciría considerablemente, porque ni siquiera serían 2 cuerpos de personas que estén vivas. O sea, esto yo lo veo un fallo muy grande. Y sí, la teoría está interesante y tal, y no descarto que algo se pueda... algo así se pueda pasar en un futuro. O sea, no descarto que algo pueda ocurrir y que realmente al final acabemos en la guerra final o en la guerra que sea, y que de repente aparezcan estos dos en plan zombie y Luffy se rayaría bastante. O sea, a mí me gustaría ver la reacción de Luffy o la reacción de Sabo al hablar con Ace, y que tengan que luchar contra Luffy contra su voluntad, porque Moria se lo está ordenando, o porque la persona que tenga esa fruta se lo está ordenando, aunque Ace o esa persona no quiera. Algo muy similar a lo que ocurrió con Bellamy en Dressrosa con Luffy, salvando las distancias de Bellamy y Ace, obviamente. Eso creo que es bastante evidente. Pero claro, me molaría bastante. Oye, pues estaría interesante el capítulo. El capítulo de que se despierten y todo, y ver eso sería muy interesante y tal. Luego ya creo que no sería para tanto, pero solo por ver el boom, yo creo que sí que reventaría las redes y reventaría todo. O sea, imagínate tú que un día te encuentras con un capítulo de que Ace y Shirohige están resucitados y no sé qué, y se van a ir a no sé dónde a atacar. Ese capítulo, antes de que nos expliquen si frutas, si no frutas, si Haki, si no Haki, y de que solo te dejen con la duda y la silueta de los dos de pie y no sé qué, y obedeciendo a Moria o lo que sea y tal, ya para mí eso sería brutal. O sea, ya para mí eso sería brutal. Y ya te digo, a mí me parece que sí que rompería las redes, sí que rompería todo, y sí que sería una auténtica locura. Y además, es que por muy locura que sea, al igual que la teoría esta del Haki elemental, yo personalmente no la veo tan fumada. O sea, sí que la veo un poquito locura y tal, no sé qué, pero los cuerpos se nos han enseñado que existen, que están puestos en una tumba que está bastante fácil señalizada, que es la de Ace y la de Shirohige, que tú vas allí y ves el bisonte, que es un animal, el bisón es el palo ese de Shirohige y tal, clavado allí, que lo ves desde 2 islas lejos, lo ves allí y dices, oye, aquí está Shirohige, vas, sacas el cadáver y le puedes insuflar un alma, y esto podría ser muy guay. Así que bueno, yo probabilidades de que pase sí que le veo alguna que otra. No te puedo decir mucho, pero sí que la probabilidad puede ser muy alta, porque es que lo veo todo demasiado fácil. Además no hay que liarla mucho, si encuentras la isla es tan fácil como tal. El problema sería el alma que le metas y el poder que puedan tener, pero resucitarlos como tal podría ser. Y ahora vamos con la tercera teoría en el día de hoy, la última del vídeo, y es que es una teoría que sería tan loca, tan fumada, y es pero tan comentada en el mundo de la comunidad de One Piece, que si pasara, rompería mucho más el mundo de One Piece que las otras dos juntas. O sea, rompería más que el tema del Haki elemental, que lo de Ace y todo. O sea, la rompería por 2. O sea, eso multiplicado por 2. Y es que, vale, tenemos que ir a la persona a la cual se le centra esta teoría. Se le centra esta teoría a un personaje del cual no hemos visto ni la cara. Y no estoy hablando de Shemek, que podría hablarte de Shemek. Estoy hablando del mismo o la misma Im-sama, o Im para los amigos, mi pana, Im, I love you, o no sé si eres bueno o malo, buena o mala, no lo sé. Pero vamos a hablar de Im. La cuestión es que no sabemos quién es Im, hay muchísimas teorías alrededor de Im. En el anterior vídeo que hice de esto, que fue algo
un poco parecido a lo que estamos haciendo ahora, comenté una teoría de que Im pudiera ser Joy Boy. O sea, esto lo comenté y dije, oye, pues os imagináis que Im es Joy Boy y tal y no sé qué. Y la teoría, bueno, la explicación que daba ahí, que daba unos argumentos extra y ciertas cosas, pues en su momento estaba bastante bien. Pero también sobre Im circulan tantas teorías, pero tantísimas teorías, que esta sería una auténtica barbaridad. Y es que también tenemos un personaje que queremos mucho, que lleva un sombrero de paja, que sonríe todo el día, y es Luffy. Y no te voy a decir que Im sea Luffy, obviamente, no soy bobo, te voy a decir una fumada más grande. Y es que imagínate que Luffy, ya que conocemos a su padre, que es Dragon, pero no conocemos a su madre, imagínate que Im sea la madre de Luffy. Y es que esto es una teoría que es muy conocida y que hay mucha gente que la piensa, que de verdad está de acuerdo con esta teoría. Yo personalmente pienso que es un porro, pero vamos a pararnos a analizar la situación. O sea, tenemos al padre de Luffy, que es Monkey D. Dragon, y no tenemos a su madre, y Oda dijo que no iba a ser importante para la historia y tal. No se lo cree nadie, nadie se lo cree. Oda, de ti no me fío, vamos, de ti no me fío, vamos, con estas cosas no me fío, lo siento, pero no me fío. Y es que tú imagínate que Dragon está en el lado contrario de la madre, Dragon está en los revolucionarios, la madre está en el gobierno mundial, los dos al frente. Y por esto Dragon está en contra del gobierno mundial, porque se dio cuenta que la madre de Luffy estaba haciendo cosas que no debía, y por eso dejó a Luffy en manos de Garp, que Garp sabía que lo podría cuidar y todo, y no le pasaría nada. Esto explicaría la infancia de Luffy en la isla aquella, tomar por culo básicamente, para que no lo encontrara el gobierno mundial y tal, y que más adelante pues ya lo encontraría Im, y pues por eso tendría su cartel de recompensa junto con otros y tal, y más adelante se podría explicar ciertas cosas. Bien, la teoría quiere decir que aquí, bueno, ya se pueden meter otras teorías de Im. Sabemos que Im es muy probable que venga del siglo vacío, que sea una persona que tenga la operación de la OP-OP o que tenga alguna barbaridad y que pues venga del siglo vacío. Pues esta teoría, pues por tirar por uno de los hilos, podría ser que sí, esto pasa, viene del siglo vacío y tal, y que en algún momento se enamoró de Dragon y estuvieron juntos y tal. Y Dragon en algún momento se dio cuenta de las barbaridades que estaba haciendo, o se dio cuenta de la verdadera identidad de Im, y dijo, oye, se acabó, me pongo en contra, y por eso quiere quitar el sistema del gobierno mundial, conociendo él la verdadera identidad de Im y conociendo que Im existe. Por eso sería el criminal más buscado del mundo, no solamente por el problema que supondría para el gobierno mundial a nivel global, sino porque conoce el secreto más grande del mundo, que es quién es Im, que existe Im y cuál es su identidad. Y quizás esto no lo ha revelado al mundo por todavía el cariño que le pueda tener, porque si al fin y al cabo tuvieron un hijo y fue Luffy y todo, pues algo de cariño le tiene que tener para todavía a lo mejor no revelar este momento, este secreto, y esperarse al momento crítico o intentar tener una segunda charla con Im o algo así, si no revelarlo o algo así. Pero imaginemos que la madre de Luffy es Im. También tenemos que para mucha gente Im va a ser el villano o la villana final de One Piece, y hay mucha gente que le gustaría ver a Luffy enfrentando también a una mujer, porque Luffy, bueno, pues prácticamente no ha enfrentado a mujeres. Creo que desde Alvida no se ha enfrentado a una persona como un villano o algo así final y tal, que bueno, podría hacer paralelismo de que la primera villana sea una mujer y la última también. Ojo, eso estaría guapo, estaría bastante guapo. Y pues que fuera encima su madre, que Luffy no la conociera, porque bueno, Luffy no sabía ni que tenía padre, ya eso son cosas que Luffy es así, y que a Luffy le diera igual un poco que fuera su madre y tal, y que quizás se nos explicaran ciertas cosas por la parte de la madre de Luffy, que a Luffy le diera igual, o sea, porque a Luffy le da igual todo, porque Luffy es así. Y sería un enfrentamiento interesante, viendo cómo el hijo que tuvo Im, que ha estado desde el siglo vacío en lo alto del gobierno mundial, es quien la quita a ella del poder y quien le hace ver que lo que está haciendo pues no está bien, porque creo que más allá de una derrota también le estaría dando una enseñanza, y sería como algo muy representativo de que la madre que ha tenido el niño sea quien se le ponga en su contra, le quite del trono y le enseñe que todo eso ha estado mal, acabando con un sacrificio de la madre de Luffy o cualquier barbaridad, pues porque no creo que Im tenga mucho más protagonismo o tenga alguna utilidad después de quitar al gobierno mundial y habernos explicado todo. No creo que vaya a quedar vivo o viva, pues me imagino esto. Y bueno, ya digo, aquí sí que es cierto que he tirado un poco del hilo y he reformulado un poco la teoría, pero la teoría en base, en forma simple, es que Im es la madre de Luffy. Y es que yo personalmente creo que esto rompería internet a niveles brutales. O sea, tú imagínate que se nos revela la identidad de Im y vemos su cara y tal, no sé qué, eso ya sería un bombazo. Pero si en el mismo capítulo vemos que
pilla un cartel de Dragon de recompensa. Vemos la recompensa de Dragon, venga, otro porro. Vemos ahí 9999999, me la agarras y me la mueves, toma. Vemos que la agarra y dice: hace mucho tiempo que no nos vemos, querido. Me pregunto cómo estará nuestro hijo. Y yo hago y cojo y me tiro de cabeza contra el suelo y no sé qué, y me engancho del techo y me como el sombrero de Luffy y yo qué sé, pillo el micro y me lo introduzco en el ojo. No sé, o sea, podría pasar miles de cosas así. Así que internet sí que se rompería, y encima el hijo de su grandísima madre de Oda nos daría 2 semanas de descanso. O sea, coincidiría el descanso de la revista con el descanso de Oda encima, solo para trolearnos más veces. O sea, sí, rompería internet y mucho que rompería internet, pero muchísimo, muchísimo. Ahora, que pueda pasar o no, es probable en cierto aspecto. O sea, vamos a ver, digamos que si tuviera que pasar, le daría un 20-30% de probabilidades. Es decir, ¿puede pasar? Sí. ¿Es complicado? Mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque de In no sabemos nada, y de la madre de Luffy nada, y de Dragon poco, y de Luffy en cuanto a este aspecto y tal, poquito también. O sea, es muy complicado todo, necesitamos más información para poder elaborar una teoría lógica y una expectativa real respecto a esto. O sea, esto es como muy fumada y tal y no sé qué, pero oye, no lo veo locura, o sea, no veo que sea imposible. A día de hoy no es imposible que esto pase en la obra, y si esto pasa, sería totalmente brutal. Ahora, ¿me gustaría? ¿No me gustaría? Pues no lo sé, no sé. O sea, no lo sé porque Oda a los personajes femeninos no los suele tratar muy bien de cara al tener poder o en general en One Piece no les suele tratar muy bien de darles un papel súper digno y tal y no sé qué a la gran mayoría. O sea, hay otros que sí, pero la gran mayoría pues no lo son. Y quizás esto pueda ser pues porque Oda no lo quiere hacer así, o porque sea un fallo de Oda al escribir, o porque yo que sé, puede tener mil motivos, porque no le guste, que es su obra y puede hacer lo que le salga de los huevos. Pero no me gustaría que si realmente In va a ser el villano final, que yo pienso que no, que yo de verdad pienso que no lo va a ser, o sea, yo de verdad pienso que no lo va a ser, pues... macho, no me gustaría que Oda desaprovechara ese villano final y tal, pues poniendo a la madre de Luffy, que sé que no le va a dar, o es muy probable que no le dé ese protagonismo que se merece un villano final, solo porque Oda desaprovecha muchas veces a los personajes mujeres, como puede ser la misma Big Mom. Por ejemplo, Big Mom es un personaje muy fuerte y tal, pero que sabéis que la ha memeado hasta el final, han hecho 1000 memes y se han reído de Big Mom y tal, cuando sí que es cierto que ha tenido escenas muy serias, pero es un personaje que, a pesar de que está muy bien construido y me gusta mucho porque tiene muchos matices, se ha reído mucho de ella. Luego tenemos personajes como Nico Robin o Nami, que tienen pasados muy buenos, que tienen cosas muy buenas, pero que las sexualizan un montón, y eso es verdad. Y pues no me gustaría tener a Im como la madre de Luffy y tal, y que esté pues o súper memeada o que esté súper sexualizada. Y digo, no lo sé, me gustaría, pues si tienen que sexualizarla un poquito y tal, disimula, ¿sabes? En plan, vale, ¿quieres hacerlo así porque quieres vender? Vale, pero disimula un poco, no la pongas con según qué atuendos, o no le pongas las tetas más grandes que la cabeza, ¿sabes? Pon una chica, pues normal o algo así y tal, pon una señora normal o lo que puñetas quiera poner, pero que no la veas y la mayoría de fans piensen tetas, ni la vean ni piensen jaja, Big Mom 2, no. O sea, por esa parte sí que no me gustaría. Ahora, si suponiendo que lo hace bien y tal, oye, a mí me da igual si es la madre de Luffy, si es la señora de la tienda de la esquina, o si es Garp con peluca, me da igual, mientras el personaje tenga un trasfondo espectacular, mientras el personaje sea súper interesante, mientras sea inteligente, mientras todo tenga un sentido, aunque no sea fuerte, que yo pienso que no lo va a ser, que se le dé todo el protagonismo necesario para hacer un villano memorable, que no hace falta que sea mejor que Kurohige, porque pienso que superar a Kurohige va a ser muy difícil, porque quiero pensar que Oda tiene grandes cosas para este personaje, pero oye, que no lo veo del todo mal, no lo veo del todo mal. Vamos a ver cómo avanza todo esto, pero bueno, oye, sí que sería una teoría que rompería todo. Así que bueno, déjame en los comentarios también si te gustaría esta teoría, si tienes alguna cosa que decir respecto a esto, de si es la madre de Luffy, si no, si tal, todos los comentarios, que oye, me parece interesante el debate, porque esta teoría es que hay bastante más gente de la que os pensáis a favor de esta teoría, cuidado. La teoría no es mía y es de alguien que ya hemos comentado alguna teoría en el canal, que es 3 School Joe, y es que esta persona de la comunidad inglesa hace unas teorías que son muy buenas. Ya he traído un par y la verdad que os encantan, así que en cuanto he visto que he subido esta teoría, he dicho, vale, pues tengo que compartirla porque me parece muy interesante. Así que eso, todo el crédito de la teoría para 3 School Joe, id a seguirle en Twitter y todo, que por cierto, él me sigue, imagino que habrá visto uno de
los vídeos o algo. Besos, enorme. Seguidme también vosotros en Twitter, Feira_OP. Y en Twitch también, que podéis, ¿no? Estaría bien. Y suscríbete al canal y dale like también, que no le has dado y ya está empezando el vídeo. Hoy os he pedido un par de cosas, ¿eh? Hoy, bueno, la teoría lo merece. El título de la teoría es el próximo arco post-Egghead y la isla Sphinx, el principio del fin. Y empieza la teoría diciendo: el arco de Egghead se acerca lentamente pero con seguridad a su fin. Los sombreros de paja escapan hacia Elbaf, pero los Gorosei continúan persiguiéndolos. Parece posible o incluso probable que los Gorosei sigan persiguiéndolos incluso al otro lado del océano. Hay 4 cosas importantes que creo que podemos esperar que sucedan en los próximos capítulos restantes de este arco. Primero, creo que la predicción de Hawkins de Wano se cumplirá, ya que Luffy y Zoro recibirán la mayor cantidad de daño al luchar contra el Gorosei. Un saludo a Damian Cathy por ser el primero en señalar esto, que esto pues imagino que será otro usuario de Twitter que habrá comentado esto. Luffy ya ha utilizado la quinta marcha varias veces en este arco, como lo mencionó recientemente @AEarlyElement. La última vez que Luffy superó estos límites en Wano, solo una vez, estuvo fuera de combate durante una semana entera. Zoro también acaba de salir de una recuperación de una semana desde Wano. Si Luffy y Zoro tienen heridas graves en sus esfuerzos por defenderse de los Gorosei, esto influiría en la decisión de detenerse en la isla Sphinx antes de dirigirse a Elbaf. Allí esperarían reunirse con Marco, quien podría ayudar a Chopper a tratar a Luffy y a Zoro. En segundo lugar, creo que la promesa que le hizo Sanji a Kuma en Thriller Bark también se cumpliría. Sin duda, Sanji desempeñaría un papel táctico importante a la hora de encontrar la manera de sabotear los planes del Gorosei y la marina. Cuando habla de la promesa de Sanji a Kuma, se refiere a que le dijo que su nombre sería mucho más importante en el futuro y que sería alguien que le causaría muchísimos problemas a lo que es la marina, al gobierno mundial y todo esto. Esto sería, pues según la teoría, lo que pasaría en el siguiente arco. Este complot de sabotaje puede terminar conectándose con los hilos argumentales de Kaku y Stussy, así como también de Miss Bakin y Marco, y es probable que Bakin y Marco ya se estén dirigiendo hacia Egghead, y esto significaría que Stussy se encontraría con su yo original. Kizaru parece resignado y arrepentido, y evita involucrarse nuevamente tanto como sea posible. Creo que al final resolverá para ayudar a Bonnie y ayudar a escapar, pero parece que Oda pretende que este momento sea una especie de paralelo con Garp. Si Kizaru se interpone en el camino de los Gorosei en el último momento, parecería que su destino estaría sellado. Esto finalmente conduciría a su muerte. Aquí es donde creo que se conectaría con el cuarto y último giro importante, los piratas de Barba Negra. Vale la pena recordar que Van Augur y Katarina Devon siguen en la isla con Caribou, y ellos no perderán la oportunidad de aprovechar este caos para cosechar los frutos. Creo que Kizaru se quedará en el punto de mira. Si juntamos todo esto, parece que la trama se orientará naturalmente hacia la isla Sphinx como próximo destino. De todos modos, Marco probablemente se unirá a ellos y necesitarán de un lugar donde descansar y curarse antes de la isla de Elbaf. Si nos detuviéramos en la isla Sphinx, esto le daría a Luffy la oportunidad de visitar las tumbas de Ace y Barba Blanca. Este sería un momento muy apropiado para que Luffy les rindiera homenaje antes de comience el preludio por la guerra final. Y es que aquí paro un momento porque esto me parecería increíble. Imaginaos que antes de que empiece todo lo que va a ser el último tramo de One Piece, toda la última guerra final, todo donde las fichas de dominó van a empezar a caer una detrás de otra, veamos a Luffy en la tumba de Ace y Shirohige rindiéndoles homenaje, diciendo unas palabras, tomando quizás un poco de sake allí. Creo que sería bastante interesante y la verdad molaría mucho ver a Marco tomando quizás sake con Luffy, sellando una especie de alianza temporal también junto a ellos. O sea, yo creo que estaría muy interesante ver todo esto y ver cómo se desarrollaría. A mí personalmente me encanta esta idea y no lo había pensado, pero me gusta mucho. Quizás por el hecho de que son dos personas que, bueno, están muertas, ¿no? Entonces, claro, por eso quizás no les doy tanta importancia en un principio, pero obviamente Oda ya dibujó las tumbas ahí por algo, ¿no? Continúo diciendo que mientras los sombreros de paja estén en la isla Sphinx, esto también les brindaría a todos la oportunidad de entrenar y alcanzar nuevos niveles. Luffy, Marco, Dory y Brogy probablemente también hablarían sobre la inevitabilidad de una gran batalla en Elbaf. Creo que Luffy decidiría llamar a la Gran Flota. Mientras tanto, la escena puede pasar a otra isla, donde Shanks se enfrentaría a Bartolomeo por quemar su bandera. Ya he comentado antes que creo que este momento será interrumpido por uno de los Caballeros de Dios. Recordemos que estos son los caballeros que presentaron en el gobierno mundial, pues digamos creo que eran 11 y que eran, digamos, de la autoridad suficiente para poder acabar con la vida de los Tenryubito. Y también parecen muy poderosos. Luffy, la Gran Flota y sus aliados son ahora responsables de 3 palizas a San Carlos. Si los Caballeros de Dios van a ser desplegados para una cacería, la Gran Flota es su primer objetivo, lo más probable. El despliegue de los Caballeros de Dios marcará el comienzo de la gran limpieza que Nasuyuro mencionó en el capítulo 908. Ahora todas las fuerzas de Imu estarían activas en el campo de batalla. Comienza la guerra final. Este sería el momento perfecto para volver a hablar de Doflamingo. Sus palabras en el capítulo 801 se están cumpliendo ahora.
ahora, y tal vez tenga un nuevo discurso para presentarnos el preludio a la guerra final. Y es que aquí con el discurso de Doflamingo está hablando el discurso ese que dio sobre la justicia, hablando de la marina, del ejército revolucionario, le dijo a los dragones celestiales, o le dijo que le dijeran a los dragones celestiales que todo iba a caer, que se iba a armar una gran guerra, que iba a haber una cosa muy peligrosa, que se iba a armar la de Dios básicamente, y Doflamingo pues de momento está teniendo razón. Ahora todas las piezas están por fin sobre el tablero, la batalla final está a punto de comenzar. Mientras todos planean su próximo movimiento, todos se darían cuenta de la importancia de lo mismo. La atención de todos se dirigiría hacia Elbaf. Con esto el mini arco de la isla Sphinx llegaría a su fin, y los sombreros de paja se dirigirían hacia Elbaf, esperando unirse con la gran flota allí. Comienza la saga de Elbaf. Mira, sinceramente con esta teoría yo no tengo nada más que hacer que aplaudir. Me encanta y es algo súper original que yo no había pensado. La mayoría de gente estamos pensando que si yo, por ejemplo, estoy pensando que si la luna. Otros están pensando que si Elbaf. Y esta teoría a mí me gusta muchísimo porque pienso que no vendría nada mal un poquito de calma. Al fin y al cabo ya me sorprendió un poco que cuando salimos de Wano vinimos a Egghead y empezó otra vez otro caos. Y yo entiendo que sí, que tiene que haber mucha locura y tal, pero viniendo de un arco como Wano, yo pensaba que quizás Egghead al principio podría ser un arco un poco más tranquilo, porque normalmente cuando Oda nos plantea un arco que es hiper loco con mucha cosa y tal, luego baja un poco las expectativas para que no mantengamos ese ritmo de locura, y de momento lo estamos manteniendo. Entonces si ahora va a venir Elbaf y va a venir toda la sucesión de hechos para acabar One Piece, tocaría un arco un poco más tranquilito, cortito, para descansar un poco, reponer las ideas y luego volver a arrancar de nuevo con más fuerza. Entonces a mí el hecho de que vayamos a la isla Sphinx, que ya está presentada, que vea las tumbas de Ace y todo, y que encima veamos cuando ellos están allí cómo se mueve todo el mundo, cómo se mueven los caballeros de Dios, cómo se mueven los revolucionarios, cómo se mueve el gobierno mundial, cómo se mueve la marina, cómo se mueve Shanks, cómo se mueve Kurohige y cómo empieza a moverse todo el mundo para empezar a ver qué pasa con esta guerra final, cuál es el plan de cada uno y cuál es la idea de Ichiro Oda, pues a mí me gusta porque como digo es algo que yo no he escuchado hasta ahora, y a mí las terceras opciones que tienen tanta lógica como esta siempre me gustan.